decir, coge cosas de la literatura, como podría coger cosas de otras disciplinas, ¿no? Pero no necesariamente yo nunca he tenido la sensación de hacer literatura con la poesía. Bueno, muy interesante esa mención a Sebald, lo estaba recordando ahora mismo cuando estabas mencionando a propósito del arte de la biografía, la recuperación de otras vidas, digámoslo así, aunque sean retazos o retales. En uno de los fragmentos de Los emigrados recuerdo una de las últimas frases, es así, de ese modo regresan los muertos. De ese modo se rescata a los muertos, digamos, a nuestros muertos del pasado. La biografía en ese sentido, también yo creo que estás un poco en esa estirpe de Sebald. Es una especie de actualización, ¿no? Desde el fondo oscuro de la muerte, esa recuperación de determinadas vidas que cobran, podríamos decirlo así, cobran ánimo nuevamente en unas pocas páginas. Hay otro tipo de libro, y perdona que te interrumpa, hemos citado estos, hay otro tipo de libro que también me interesa mucho y que también me han influido para escribir estos, que son estos libros como por ejemplo el de Eckermann sobre Goethe, el de Schelling sobre Balzer, el de Juliet sobre Van Velde, el de Gasquet sobre Cézanne. Es decir, hay una serie de libros, muchos libros realmente, y yo he trabajado sobre eso además, donde los biografiados son célebres, escritores célebres o pintores célebres, y el biógrafo en principio no es nadie, es un médico que estuvo conversando con él un tiempo, otro que le fue a hacer una entrevista a un periodista y luego siguió y acabó tal. Es decir, y a mí ese tipo de libros me apasiona. Me apasiona por una cosa, porque están escritos desde el fervor. Y esto es lo que yo he intentado hacer, por ejemplo, con El arte de la fuga. Yo no hago una biografía crítica, yo hago una biografía de devoto. O sea, está escrito desde el fervor. Y a mí todas estas... sí, porque existe la admiración, ¿no? Porque existe la admiración y admiramos cosas y no tenemos... Si admiramos a alguien no tenemos por qué... no me siento obligado a buscarle algo que me desagrade. ¿No? Y entonces este tipo de libro a mí siempre me ha gustado mucho. Y creo que de alguna forma también está aquí, ¿no? Es decir, es el discípulo, el que va a ver al maestro, o como el caso de Schelling escribiendo sobre Robert Balzer, ni siquiera era un discípulo, era un médico que le atendía y cómo a través de sus conversaciones con él y de sus paseos acaba construyendo una pequeña biografía de su trato con él, ¿no? Y es un libro extraordinario, y hay muchos más, ¿no? La lista sería muy larga. Hay una también sobre Kafka, aunque luego parece que en este caso casi todo se lo había inventado, ¿no? Pero bueno, es decir, que existe este tipo de libro que a mí me parece apasionante. En el caso de Eckermann también, ¿no? Cómo va a ver a Goethe, cómo lo admira y cómo se traslada y se va a vivir allí para poder hablar, conversar, aprender de él y ir a modo de diario, ir contando la vida de Goethe, ¿no? Y esto me parece extraordinario porque es la cadena de la admiración. A mí me parece que a veces parece que se ha perdido, ¿no? Parece que partimos de que todo el mundo es un ser nefasto y hay que intentar descubrir algo positivo, ¿no? Y en cambio yo creo que al revés es como ha funcionado siempre. Bueno, sí. Porque quiero apuntalar la actualización, lo que estabas comentando a propósito del fervor y de esa cadena de continuidad y de admiración. Te cito a ti cuando dices, bueno, y también el tema de la positividad, ¿no? Del optimismo, cuando dices solo los recuerdos donde palpitaban aquellas sombras lúcidas y donde todavía éstas transitaban con optimismo. Creo que cifran muy bien la línea que estáis comentando ahora mismo los dos. Yo quería apuntalar... Sí, bueno, muchas gracias. No, yo simplemente ya... Una cuestión que sí que me gustaría que de alguna forma nos comentaras es el tema de la insularidad. Es decir, algo curioso y sobre todo en Los extraños, refiriéndome un poco más a Los extraños, es precisamente cómo estos personajes de alguna forma están absolutamente condicionados por su nacimiento y por la relación que mantienen con la isla, con Ibiza, que me parece que es un espacio a un tiempo real y no sé si simbólico.
Un poeta como Vicente Valero, sin duda, pues, y en alguna ocasión lo has comentado, tienes siempre presente a Homero. Homero en el sentido de que no es un poeta distante, no es un poeta arcaico, sino que es algo que de alguna forma también para ti, su lectura, está presente. No sé qué tienen estos personajes, pero algo me ha recordado un poco la fábula del héroe que abandona la isla, es los viajes de Ulises, y es el nostos, es el regreso. Para algunos de ellos es un regreso casi imposible, el exilio, pero para otros sí es una especie de regreso momentáneo, digamos un tiempo en el que de alguna forma se definen con relación a la isla. ¿En qué medida la isla, la pertenencia a Ibiza, ha definido también un poco la escritura? Sí, bueno, no, yo tengo que decir que en este caso la isla no tiene un componente simbólico, por lo menos no es mi voluntad que lo tenga, ¿no? Y lo que sí tiene es un componente mítico siempre, ¿no? Es decir, la isla siempre nos sugiere una experiencia fuera de lo común, ¿no? Tanto si vamos a ella como si la abandonamos. No es fácil aguantar en una isla. Yo en fin, yo he tenido muchos amigos que han ido a vivir allí y que pues no han podido soportarlo. Es decir, no es fácil, sobre todo cuando es una isla pequeña y tal, ¿no? Bueno, no hay una vertiente simbólica, yo creo. Simplemente es el lugar de donde parten estos relatos. Y es verdad, lo cuento en el primero de ellos, que bueno, pues los que se tenían que marchar pocas veces volvían realmente, ¿no? Pocas veces volvían. Pero yo no creo que sea muy distinto en eso a cualquier lugar donde ha existido la emigración, ¿no? Que es lo que más o menos cuento aquí, ¿no? Muchos emigrantes no vuelven más, otros vuelven y claro, vuelven a un sitio que ya no es lo que era. Muchos de ellos tienen que irse otra vez, como pasa aquí, ¿no? En el caso de uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que los problemas que se cuentan aquí en este sentido, de ir, volver, marcharse, la emigración, no creo que sean muy diferentes a los que puede haber en Oviedo, o en Barcelona o en Madrid, ¿no? Bueno, yo voy a retomar el tema de la insularidad, que sí me parece que está muy presente en las transiciones, en la medida en que dibujas el mapa infantil, se confunden los espacios y los tiempos, las rutinas, la necesidad de recrear, de reencontrarte en aquellos lugares. Yo me imagino el Teatro Pereira, me imagino el Café Montesol, me imagino a los niños correteando por Dalvila. Y luego, respecto al que se va y vuelve a la isla, hay un momento en que el cuarteto de amigos se rompe, se fragmenta. Como comentabas antes, lo que te interesa es ese instante en la vida de alguien que hace que las cosas cambien, o fijar la mirada y tratar de ver por qué se desenfocó algo, ¿no? Ignacio de pronto se va a Córdoba, protagonista, y cuando vuelve ya no es como vosotros, ya no forma parte de ese cuarteto. Y a partir de ahí tú empiezas a preguntarte acerca del personaje. ¿Qué pasa cuando él te intenta arrastrar a su nuevo yo? Tú permaneces estable, donde has permanecido siempre, ¿no? Entonces sí creo que la isla y el concepto de ida y regreso, él regresa a un lugar que ya no existe y para vosotros regresa un Ignacio que tampoco existe. Y yo, o sea, a mí me gustó muchísimo. Sí, entonces, por eso, el final de Ignacio creo que tiene ese momento donde tú enfocas y a partir de ahí recreas su pensamiento, sus divisiones, sus sensaciones y las tuyas respecto a él. Sí. Sí, bueno, volvemos un poco a lo mismo, pero también lo has dicho tú, ¿no? ¿En qué momento y por qué se dan estos episodios, ¿no? Que hace que la vida de un individuo cambie radicalmente? Aquí es visto desde el amigo, ¿no? Desde los amigos que ven cómo ese individuo ha cambiado, ¿no? En el caso de los otros, o en el caso de Benjamin, cuando escribí sobre él en el ensayo, se trataba de ver qué había vivido, cuál había sido su experiencia para que realmente de pronto él cambiara, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo mismo. En ese sentido, creo que
que me interesa más profundizar, conocer esos episodios, esos momentos personales, hondos, profundos. Me interesa más rastrear ese momento que dar información sobre la vida completa de un individuo, ¿no? Donde habrá un 50% o 60% de cosas que nos igualan a todos, ¿no? Que son generacionales. Sin embargo, ese momento único no es generacional. Ese momento es el momento en que somos nosotros mismos, ¿no? Ese momento decisivo que cambia nuestra vida y que en el que a mí me gusta entrar, ese es el momento único de nuestras vidas. En el caso de San Juan, lo llevo al momento de su muerte, porque realmente, como escribió Simone Weil, ¿no? La muerte es el objeto y la norma de la vida. Y San Juan sabía eso, lo había escrito de otro modo, pero ya lo había dicho, ¿no? Entonces, ese era su momento. Bueno, claro, una biografía es algo muy... La vida de un individuo da para mucho, es algo muy largo, ¿no? Pero la vida de un individuo está hecha de esos momentos, ¿no? De momentos decisivos. Sí, y antes mencionaste que esos momentos están rodeados de una serie de personajes que te interesan, digamos, ese fogonazo, enfocarlos durante un momento para que luego los vuelvas a desenfocar, y también del lugar. Sí. Y creo que de los tres, digamos, la fisicidad, el espacio, ¿no? En la narración, como una de las categorías de la narración, en las transiciones está más presente que los otros. Es decir, tú pintas la isla. Sí, y además una época que yo he vivido y que conozco, porque las épocas que describo en estos otros yo no lo he vivido. Sin embargo, yo aquí sí he vivido como niño la muerte de Franco y la transición, ¿no? Y por lo tanto puedo abordar mejor ese terreno, ¿no? Ese lugar y ese momento, ¿no? Ese momento. Y poco nos importa si lo que aparece es autoficción o son retazos verdaderos, pero es cierto que el personaje que tiene la voz dice en un momento determinado que cuando todos sus compañeros le preguntaban qué quería ser, él quería ser ajedrecista, como ese tío suyo. Quiero decir que también tus novelas dialogan con... Bueno, ahí sí, hay guiños. Intento que el narrador sea el mismo en los dos casos, tanto en los extraños como en las transiciones. Y entonces una de las maneras es traer cosas que han aparecido aquí y traerlas aquí. Sí. Igual que en esos 4 relatos, un estilo y una voz los aúna, también ese libro y este libro, la voz... es un armazón entre ellos. Sí. Estableces un puente, ¿no? Sí, sí. Una voz que has encontrado, entiendo, aunque el estilo es bastante diferente. ¿Tú crees que es sí, creo que es muy diferente. Sí. Yo creo que la prosa del arte de la fuga es una prosa muy poética, muy poética. Ahí te ha costado desprenderte del tuyo poeta. Sí. Y además, claro, es que estás haciendo un homenaje a los poetas y a los maestros. Creo que en Los extraños la resonancia, también el ritmo, los tiempos son diferentes, y aquí es más el escalpelo. No sé, es un tipo de prosa más matizada, más cronista. No sé si es intencional o si simplemente la propia historia te ha demandado distintas formas de escritura. No, en el caso del arte de la fuga, por supuesto, conscientemente he hecho una prosa que intentara ser lo más digna posible en relación a los biografiados, ¿no? Y por lo tanto una prosa que, sin ser una prosa poética, sí estuviera atravesada por el relámpago poético, ¿no? De alguna manera. En el caso de Los extraños y en el caso de las transiciones, yo veo que hay un mayor acercamiento. Creo que es casi la misma prosa, pero es verdad que el narrador de las transiciones es un narrador, diríamos, más displicente, ¿no? Es decir, es un narrador menos serio, ¿eh? Es decir, en Los extraños el narrador, yo creo que hay una gran seriedad en él, porque está haciendo una labor investigadora dentro de su propia familia, ¿no? En cambio, en el caso de las transiciones es como más recordar, porque para empezar, todo lo que ocurre en las transiciones ocurre en un día, ¿no? Es decir, la acción de la novela es un día, y entonces es un poco recordar ese día
y recordar lo que en ese día yo recordaba, y aquellas cosas y esas imágenes que vinieron a partir de ese día, ¿no? Y entonces, bueno, se juntan muchas cosas, y también hay, creo, algo de humor que no había en las en Los extraños, ¿no? Bueno, Vicente sobre todo nos está hablando de sus 3 libros en prosa, pero fundamentalmente Vicente es un gran poeta y uno de los mejores poetas posiblemente de su generación, y nos va a leer también hoy, no puede escaparse sin que nos lea algunos de sus poemas. Y a continuación, pues todo aquel que quiera hacerme alguna pregunta, pues abierto está a ello. Entonces, ¿nos lees algo de tu producción poética? Bien, sí. Con mucho gusto. Leeré un poema que son 4 poemas y que en realidad es el último poema que he escrito, ¿eh? Es decir, en este libro, como ya ha comentado antes Fernando, hay poemas de todos los libros anteriores, aunque reordenados de una manera nueva, para hacer una lectura nueva de toda la poesía, pero también había poemas inéditos. Y entre esos poemas inéditos está este, que digamos que sería, claro, cuando uno dice, bueno, es lo último que he escrito, podría ser quizá lo primero de lo nuevo, ¿no? Pero no sé, porque después me puse a escribir novelas, así que no sé muy bien, pero voy a leer esto. Se titula Nuestra casa, la sed. Son 4 poemas. 1. Nuestra casa en el vacío torrencial de la luz. Nuestros cuerpos en el azul hiriente, en el camino de los astros y las playas. Olas muertas y peces invisibles. Así han llegado los primeros pálpitos de la calcinación. Oráculos de humo entre las piedras sagradas, en idiomas extraños pero transparentes. Nuestros cuerpos sumergidos, todavía en corrientes llenas de amor, de algas negras, en el fuego violento de las islas. A solas con el mar te reconozco. Eres aún como la espuma nueva y a la vez como el poniente que depositan en mi boca las garzas alumbradas. Nuestra casa, la sed, siempre la sed, sus dormitorios blancos. 2. Cuencos llenos de luz, rebosantes, y yo bebía entonces en ellos. Mi boca ardía y se saciaba con aquella espuma roja. No era la juventud únicamente, era otra sed aún más profunda que me asfixiaba, que me pedía una y otra vez más canto, más vida en mi vida inexplicable. Y yo bebía y bebía de aquel cuenco invisible. Aquel líquido de fuego penetraba en mí y empezaba a correr por mis venas dulcemente, hasta incendiar todas mis palabras, para que también el amor fuera lenguaje, otro himno en la noche de los tiempos, calor puro para darte, nueva sangre alborozada, música. 3. Envejecen los libros, las sábanas al sol, los relojes de invierno. Somos nosotros también las manchas amarillas, los papeles húmedos mordidos por los ácaros. Han envejecido las palabras, con sus colores puros, luminosos, pero también su música, llena de extraños y altísimos laberintos. Así vierten los años su depósito de azúcares letales. Así se abrazan con codicia siempre a la luz, a la alegría misma de vivir, y a nuestros cuerpos todavía llenos de amor. Así comparten con nosotros el placer de sus óxidos, la sed de su ceniza, el alimento oscuro de ser y de haber sido. Y 4. Mi cuerpo escrito con los lápices azules de la noche, mi cuerpo, sí, el texto oscuro, el calendario de los muertos, oh tú que lo has leído, amada mía, tú que conoces todos los signos dibujados en mi piel y en mis huesos, tú que has acariciado y lamido todas las palabras que hay en mí, dime cuándo llegará la luz que borrará el discurso entero de los días e incendiará este templo antiguo donde tú te desnudas para ofrecer palomas a mis dioses. Amada mía, ven y dime si has visto más allá de los altares pintados por la edad los verbos transparentes de la primavera. Muchas gracias. No importa si son ciertos los datos en la biografía, ¿no?
en el que cuando uno se le pasa por la cabeza cosas raras, como decir, hombre, pues hay, como llamaba Félix de Azúa también, ¿no? Momentos decisivos. A todos nos habrá pasado alguna cosa muy extraña. Yo recuerdo un momento antes de empezar la carrera que si se lo cuento a la gente se cree que es mentira. Y dice, oye, ¿por qué no escribo estas cosas? Y de paso les cuento a mis hijas dónde me equivoqué para que no lo repitan y no sé. Entonces